Bien, ya que estamos empezando a grabar, hola a todos, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes en este 2026. Deseo que estén muy bien todos, que estén llenos de salud, que el trabajo no falte, que los proyectos y las metas personales que ustedes tienen vayan creciendo. Y bueno, de mi parte, saben que cuentan conmigo para ayudarles en cualquier tropiezo que pudiera haber con respecto a su impresión 3D, con respecto a sus emprendimientos, algo que quisieran rebotar ideas, siempre será un gusto. Y bueno, que sea un 2026 de grandes éxitos para todos. Muchas felicidades y bueno, vamos a arrancar el día de hoy que tenemos esta sesión de Blender. Blender es un programa de modelado 3D que yo no domino. Yo, bueno, domino el otro tipo de modelado que es el modelado paramétrico. Ya tendremos una masterclass de modelado paramétrico, pero en Blender se pueden hacer otro tipo de cosas y la sesión de hoy es justamente para arrancar a conocer un poco del programa y por ahí vamos a tener una nueva sesión, una segunda parte, un poquito más adelante para darle continuidad a lo que vean el día de hoy. Natalia es nuestra instructora oficial de esta masterclass y también del curso de Blender, pues porque ella sí domina el programa, no como yo, que estoy medio manco con este programa de modelado. Y bueno, Nat es la verdad la que lo domina, tiene muchos años trabajando con ello, también tiene algunos años con el curso de Blender. Y bueno, los dejo a partir de ahora con ella, que será su instructora del día. Siéntanse en la misma confianza de hacer cualquier pregunta como la tienen conmigo, cualquier duda que pudiera surgir. Puede ser un poco sorprendente al principio Blender. Por favor, comenten, digan algo que no entendieron con toda confianza y nada, estar aquí para ayudarnos. Nat, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejo al frente del grupo. Gracias, Fer. Bienvenidos a todas, todos. Gracias por darme un ratito de su tiempo hoy, sábado. Denme un segundo, voy a cerrar la puerta por mi perro. Listo. Ahora sí. Gracias a todos por andar por acá. Vamos a ver hoy a Blender de forma general, algunas de sus principales herramientas y cómo como impresores 3D nos puede servir a nosotros a la hora de pues nuestra práctica en la impresión 3D sin necesidad en un inicio, no, sin que sea necesario ser expertos en modelado 3D o que ustedes sean como, ¿sabes qué, Nat? Yo no quiero dedicarme al modelado 3D. Hoy vamos a ver herramientas que aún así les van a servir a ustedes para, pues, desde dividir un modelo, revisar que no esté rota la geometría, incluso poder distinguir qué modelos en internet nos pueden servir a nosotros y que no sean pues a lo mejor solamente digitalmente visuales y atractivos y que a la hora que los descargamos pues a nosotros no nos sirve porque no se traen las texturas o como nosotros lo veíamos y que incluso a veces hasta lo pagamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea de eso es que ocupemos Blender como una herramienta. Voy a empezar a compartir pantalla para una pequeña presentación. Y la idea es justo, ahí está, que ustedes puedan ir conociendo el programa, incluso para que puedan explorarlo, porque pues además es gratis, ¿no? Siempre es gratis, no es como que pague, o bueno, que tenga una versión gratuita y luego me pidan pagar para aumentar las herramientas, o que tenga que craquearlo y que tenga que ponerle un parche y luego deja de funcionar con las actualizaciones. No, Blender va a ser gratis siempre, bueno, hasta ahorita, si no es que en algún punto deciden venderlo como algunos programas, pero no creo porque justo la filosofía de Blender es que sea gratuita y sea open source. Muy bien, entonces, rápidamente sobre mí. Soy Natalia, llevo colaborando con Fer ya varios años, unos 9 años, desde el 2026. Este, Soy diseñadora industrial, entonces tengo un poco de experiencia, o bastante experiencia en diseño y utilización de diferentes materiales. Este de acá es uno de nuestros primeros proyectos grandes que hicimos, como por el 2018 más o menos, cuando todavía no se veían piezas tan grandotas.
fue como uno de estos primeros proyectos grandes que me gusta mucho como recordar, porque siento que es como ese punto de partida, ¿no? Hacia lo que después vino un poquito más adelante, ¿no? Entonces, bueno, estudié diseño industrial, tengo experiencia con algunas herramientas y justo en este proceso de estudiar y de diseñar, en el momento en el que yo estaba en la carrera no era tan común la impresión 3D, ¿no? Apenas iniciaba la impresión 3D, no había tan accesibles, máquinas tan accesibles, era muy complicado, por lo tanto solo empresas tenían impresoras 3D o gente pues con muchísimo dinero para poder comprarla porque eran muy caras, ¿no? Entonces, pues nos tocaba hacer todo como un diseño, ¿no? Lo diseñábamos, lo bocetábamos y luego teníamos que llevarlo a la realidad. Y ese era un proceso muy complejo porque no coincidía la parte en cómo lo habíamos diseñado, imaginando, con el producto final, porque no había un control o un manejo o no dominábamos las herramientas. Entonces, normalmente era esto como de expectativa a realidad. Y con la impresión 3D cambió eso totalmente. Ya mucho de lo que nosotros diseñamos, imaginamos y pensamos, ya lo podemos tal cual tener en físico y en vivo, ¿no? Y no chueco o así raro, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la experiencia como con la que yo inicié. Y de ahí, pues ya han venido muchos proyectos. Este me gusta porque es como hace unos años, ¿no? El puro cráneo y ahora tuve la oportunidad de imprimir el espinosaurio completo tamaño real. Yo lo imprimí y lo mandé a un amigo que es experto en dinosaurios, que fue quien le dio el tratamiento y las texturas y lo demás que se necesitó para colgarse. Yo lo envié así, como se ve acá, en pedacitos. Y me tocó pues dividirlo, etiquetarlo e irlo mandando, ¿no? Entonces espinosaurio mide más o menos 10 metros, 10 y cachito, y la idea es, justo, o bueno, la idea fue que se estuvo imprimiendo con impresoras pequeñas, o sea, no fue impresoras grandes, sino desde las Artilleris, Genius, hasta las más grandes eran las Sidewinder X1, que eran más o menos 35 por 35. Pero en fuera era dividirlo y ponerlo a imprimir en diferentes impresoras, ¿no? También en ese momento pues se adquiere mucha experiencia, ¿no? Como esto de, por ejemplo, si uno va a poner una granja de impresoras, pues lo ideal es que sea el mismo modelo de impresora para que el mismo laminador te esté generando para todas, o sea, no tengas que estar cambiando de laminador, de configuraciones. Y bueno, son cosas que se aprenden sobre la marcha o que se ponen en práctica porque hay veces que lo hemos escuchado, leído en teoría, pero ya a la hora de la práctica es distinto, ¿no? Entonces, bueno, esto y fue un gran proyecto, me encantó y el resultado pues bastante, bastante bello, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos a, después de esta pequeña introducción, ¿por qué Blender? Y la idea es presentarles ahorita como sus ventajas. Y unas de ellas son que es open source, es decir, es de código abierto. ¿Qué significa esto? Que uno puede entrar, ver el código, o sea, cómo está programado, cómo está hecho, y que incluso puede uno modificarlo si quisiera, ¿no? O sea, eso es el open source. De ahí es gratuito, entonces hay programas que son gratuitos pero no son open source y hay programas que son open source pero no son gratuitos. En este caso, además de que es open source, es gratuito y también es ligero. Cada vez están como tomando ciertas decisiones para que también sea un poco más ligero. Sin embargo, cada vez que sale una nueva versión, va a necesitar un poquito más de recursos de la computadora porque trae más herramientas. Sin embargo, como justo por la filosofía de Blender, me va a permitir descargar una versión pasada que necesite menos recursos. Entonces, si ustedes tienen una computadora a lo mejor más viejita, porque apenas se van a comprar una nueva o porque no saben si le quieren invertir a una computadora, bueno,
hay una versión que pueden descargar anterior y que va a funcionar en esa computadora sin ningún problema, porque a lo mejor las nuevas versiones ya les dan un poquito de lata en la computadora, te lo vamos a ver. De ahí tenemos algo que se llaman los add-ons, que son como estos plugins, estos aditamentos que yo voy a poder instalar en mi Blender y que va a permitir personalizar no solo a nivel visual, sino con las herramientas el programa. Es decir, si ustedes se quieren dedicar a la joyería, pueden descargar add-ons específicos de joyería o que quieren imprimir cuestiones dentales, ¿no? También hay add-ons para lo dental. Para a lo mejor porque quieren modelar hard surface, bueno, también hay add-ons. Hay gratuitos y hay de paga. Y bueno, hay muchos otros add-ons que nos pueden servir en general. Hoy vamos a ver algunos poquitos. Bueno, la vanguardia es porque justo está en desarrollo constante, todo el tiempo hay actualizaciones, todo el tiempo hay desarrolladores, todo el tiempo hay add-ons que se están generando nuevos, entonces hay muchísimo desarrollo constante alrededor de Blender, muchas actualizaciones y muchísima comunidad. Ahorita, más que antes, cuando yo empecé a usar Blender en el 2016, había muy poquita y muy poquita en español. Sobre todo, ahorita ya hay mucha, cada vez hay más y bueno, incluso ya están Blender ocupándose en la industria y ahorita ya incluso hay una discusión de si Blender es para la industria o no, pero ya existe esa discusión. Antes era impensable que Blender iba a estar como compitiendo con los grandes software de modelado, ¿no? Ahorita ya está por ahí pisándole los talones, entonces ya existe como estas conversaciones al respecto, pero eso es gracias al desarrollo constante. Es interdisciplinario, es decir, no solo sirve para modelado 3D, también sirve para diseño 2D, combinación de modelado 3D con 2D, para animación, para diseño para videojuegos, para edición de video, incluso para hacer cortometrajes, ¿no? Existe mucha comunidad y la información, mucha es libre. No toda es gratuita porque, bueno, hay quienes hacen justo manuales o libros o guías en las que organizan, ¿no? Le dedican mucho de su tiempo y, bueno, es parte de la forma en la que uno apoya a esas personas, ¿no? Comprando su contenido y demás. Nosotros tenemos en Blender una interfaz de usuario, editores, escenas de objetos, podemos modelar, hacer escultura y pintado digital como si fuera justo pues esto, un pintado digital, un texturizado digital, como si estuviéramos usando pinceles y brochas para pintar una pintura 2D. Bueno, algo así, tenemos herramientas similares. Lápices de cera que me ayuda a hacer el 2D, animación, físicas, materiales y renderizados. Podemos hacer composición de imágenes, rastreos de movimiento y enmascarados para efectos especiales, edición de videos, los add-ons y para impresión 3D, que también cada vez hay muchísima más gente haciendo contenido al respecto. Bueno, este es como de forma general, ustedes como impresores ya están familiarizados con este eje cartesiano, con los planos y en Blender de igual forma vamos a ocupar el eje X, Y y Z y vamos a también tener el código de colores que sería rojo para el X, verde para Y y azul para el Z. Esto porque de esta forma me ayuda a ubicarme en el espacio, pero también poder decirle al modelo hacia dónde quiero que se mueva o se haga más grande y demás. Afortunadamente ustedes ya pasaron esta curva de aprendizaje de los planos. Para una persona que no ha impreso y que no ha modelado, este es un reto. Creo que empezar imprimiendo está genial porque uno ya lo logra ver muy en vivo, ¿no? Como muy en real, esto, poniendo en práctica estos conceptos, ¿no? Entonces está muy interesante. Muy bien. También vamos a utilizar el tipo de vistas, la ortográfica y la perspectiva, que son pues justo la ortográfica, este efecto isométrico en el que mis ángulos se permanecen constantes todo el tiempo, sin juntarse o hacerse más angostos o más amplios. En cambio, en la perspectiva es el efecto visual en la que las cosas se van haciendo más chiquitas conforme están más alejadas, ¿no?
En Blender nosotros vamos a poder usar imágenes de referencia para poder crear modelos 3D. No vamos a usar como tal medidas como son el modelado paramétrico, sino nosotros vamos a usar sobre todo proporciones. Sí me permite usar medidas, sí ya existen incluso plugins que me van a ayudar a ser mucho más preciso. Blender ya trae también por defecto formas en las que yo puedo medir y agregar medidas, sin embargo, no está pensado en un inicio para que sea un modelado paramétrico, sino más bien orgánico, y que yo aquí lo que va a ser importante van a ser las proporciones a la hora de diseñar. Si yo estoy diseñando este carro y yo hago, por ejemplo, las llantas muy grandotas, ya eso ya en proporciones le va a hacer ruido a mi cliente o a mí mismo, ¿no? A menos que sea la intención, porque quiero que sea un carro caricatura, necesito cuidar las proporciones que se vean realistas. Y es en eso en lo que nosotros más o menos vamos a poner atención. Estas me van a servir para empezar como a calcar y poder crear un modelo 3D a partir de ir jalando y colocando la geometría. ¿Sale? Muy bien, acá tenemos otros dos ejemplos de imágenes que me pueden servir para poder ir, ¿no? Yo construyendo modelos 3D de forma muy sencilla, sin preocuparme de que aquí mida 8.9 y 9 no, sino que Blender me va a permitir hacerlo un poco más libre, usando igual blueprints, ¿no? O sea, estos planos pues como dibujos técnicos, por así decirlo, que aunque tengan medidas, no necesariamente yo necesito ocuparlas, podrían estar o podrían no estar, porque lo que yo tengo aquí suficiente son tres vistas con las que yo me voy a basar para construir mi modelo. A diferencia de programas como SolidWorks o Fusion, donde sí o sí yo le tengo que poner una medida. Si yo tuviera este diseño sin medidas, pues ya está muy cañón porque no voy a poder trasladar a Fusion o SolidWorks. En cambio, en Blender, con medidas o sin medidas, yo lo que voy a hacer es ir jalando mi geometría hasta construir el modelo. Entonces es un poco más fácil en ese sentido. Pero igual este tipo de diseños a mí me van a servir mucho. Muy bien. Entonces, ¿por qué menciono lo de la perspectiva y lo ortográfico? Porque esto tiene como una vista un poco más ortográfica sin entrar en estos efectos visuales. Y en cambio, en mi vista en perspectiva, sí. Y esto que me va a traer que si yo quiero ocupar una imagen de referencia que tenga un poco de perspectiva, me puede dar un poquito de lata a hablar de querer sacar las proporciones o empezar como a calcar mi modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo ocupo este diseño, puedo usarlo de referencia para tener un poco la idea de lo que voy a hacer. Pero si quisiera hacer lo mismo que hice o que haría con el plano de los lentes o del carro, puede que me quede un poco chueco porque si alcanzan a ver, yo aquí tengo más amplio y aquí tengo más angosto. ¿Sale? Entonces, si yo empiezo a usar esta imagen de referencia y empiezo como a calcarlo, me va a quedar más angosto de un lado que del otro, cuando realmente el diseño no es así, es el mismo tamaño de este lado que de este lado. Entonces, es importante que pongamos atención qué imágenes de referencia vamos a tomar, ya sea de internet o que nosotros mismos dibujemos. Muy bien. Entonces, vamos a ver estos tipos de objetos en Blender. Existen múltiples tipos de objetos y cada tipo de objeto tiene sus características. Esto lo vamos a hacer ahorita en práctica. Ahorita solo es como una pequeña presentación. Igual les voy a enseñar dónde descargar Blender, cómo encontrar las versiones pasadas. Vamos a ver hoy la interfaz y en la próxima sesión ya vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico. Bueno, ¿qué compone la malla de un modelo 3D en Blender? Bueno, nuestra malla va a estar compuesta, nuestra geometría y que a nosotros como impresores 3D nos interesa son vértices, que es un punto, bordes, aristas o edge, que son la línea, ¿no? Este borde, esta línea que une dos puntos. Entonces digamos que aquí tenemos dos vértices y una arista. Esto es importante porque en Blender yo puedo borrar un vértice, pero también puedo borrar la arista y que queden estos dos vértices solitos. Ahorita lo vamos a ver. Y de ahí tenemos las caras que se componen de
tres, de forma mínima, de tres vértices y tres bordes o aristas. Y la parte interna es nuestra cara. El triángulo es el polígono más simple que podemos nosotros construir y también por eso es que se llama modelado poligonal, ¿no? O por ejemplo, no sé si han escuchado el concepto de low poly, ¿no? Que a veces en internet encontramos modelos low poly donde se marcan mucho como que los cortes. Bueno, realmente ahí lo que se marcan son los polígonos, la geometría, las caras que componen mi modelo 3D. Por eso se le llama low poly. Y bueno, el conjunto de caras me va pues formar mallas, me va a formar geometrías. Muy bien, entonces en un modelo en Blender tenemos que el vértice es el puntito, ¿no? Yo puedo tener una vista en donde vea los puntitos, todos los puntitos que lo componen, la arista, ¿no? Que sería la línea que va a unir esos dos puntitos, y la cara, que sería esta parte interna. Entonces, esto es como vamos a ir trabajando nuestras geometrías en Blender. De ahí nosotros también tenemos una forma de llamarles a estos polígonos que se construyen dependiendo del número de vértices y número de bordes que tiene. Por ejemplo, este de acá son los tris, que se componen de tres vértices y tres bordes. Y estos tris, digamos que después cuando nosotros pasamos un modelo que hayamos modelado en Blender a un STL, al formato STL, normalmente los guarda en tris. Sin embargo, para diseño y para modelado 3D se recomiendan usar los quads. O sea, el quad es como el ideal, es como el que se busca lograr normalmente para tener una buena geometría, ¿no? Lo que le llaman topología también. Es el conjunto de cómo tenemos organizadas mis caras en mi modelo y que lo ideal es que sean quads. Sin embargo, al principio no nos ponemos puristas, ¿no? Mientras se entiendan los conceptos está genial. Y ya eventualmente ya se van pues buscando tener quads en la mayoría del modelo, ¿no? Esto lo menciono porque si entran a foros de diseño, ¿no? Se unen a grupos de Facebook, de Blender o de modelado 3D. Denme un segundito. Normalmente va a haber mucha discusión con la topología o la geometría. Entonces les va a decir, hay muchos trees, tienes n-gons, o sea, como que van a veces hacer observaciones sobre cómo está la geometría y es esto, ¿no? Hacen referencia a que hay polígonos de tres vértices o los que son los n-gons, que es a partir de 5 en adelante puedo tener 10 vértices que componen mi cara, ¿no? O sea, 10 vértices, 10 bordes y eso va a ser un engon. Entonces, este es de 5, este es de 6, pero hay unas que tienen 30 vértices. En un inicio no nos ponemos tan puristas, la idea es que salgan los modelos porque igual funcionan para nosotros impresores 3D. ¿Sale? Ya de ahí para otras cosas pueden dar lata, ¿no? Pero bueno, eso ya se va viendo un poquito más a detalle después. Muy bien, entonces la topología se refiere a cómo la malla, cómo lo que conforma la malla están organizados y conectados entre ellos y la topología no es lo mismo que forma. Entonces tengo diseños que pueden tener la misma forma, pero distinta topología. Es decir, yo aquí tengo las dos formando una boca, pero en una tengo tris y quads en esta, ¿no? Y en esta otra tengo puros quads, ¿sale? Y además están organizados en un flujo muy bonito que me va a permitir poder después manipular mi modelo para que haga a lo mejor ciertos movimientos sin que se encime la malla, ¿no? Eso es importante. De igual forma acá tengo en estos dos arcos y en uno tengo puras quads y en otro tengo una combinación de quads con tris. Entonces va a ir variando el diseño, hay veces que se ocupan, entonces no,
al menos yo no soy tan purista y hay quienes sí son muy puristas y bueno, van a decir, bueno, por aquí tienes este tree y van a hacer observaciones. La idea es que funcione el modelo, ¿no? Ese es punto, el propósito. Podemos tener esta misma mano con diferente topología y algo que sí nos va a interesar y algo que sí nos va a importar mucho como impresores 3D es que sí que es cierto que si tengo más malla, voy a tener un archivo más pesado, pero también a la hora de laminar va a requerir un poco más de tiempo, pero también a la hora de imprimir. Entonces, si yo tengo mallas demasiado densas con muchísimos polígonos, am, sí que me va a tomar un poco más de tiempo la impresión a que si yo tengo esa topología o esa malla optimizada. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el sliceado, cuando yo haga el laminado, mi laminador va a analizar todos estos detalles que va a tener y va a interpretar que puede tener ahí un detallito extra y a eso le va a dedicar tiempo. Entonces, sí nos interesa y sí nos importa que las mallas pues no sean tan densas o tan, con tanto detalle si no es necesario, o sea, si no necesito que las tenga. Hay veces que sí, hay veces que no, que no. Bueno, entonces con Blender yo puedo hacer el rigging, que sobre todo funciona para animación y cuestiones de videojuegos y demás. Sin embargo, como a nosotros, como nos interesa, pues porque yo puedo hacer que mi modelo tenga diferentes posturas, no solo si es un humano, ¿no? Sino incluso si es un brazo robótico, una nave espacial, o sea, toda esa clase de cosas que no necesariamente tienen que ser personajes. Yo les genero un sistema de rigging, un sistema de huesos que después puedo ir manipulando para que adopte diferentes posturas o diferentes posiciones, ¿no? Esto me va a ayudar porque a partir de un mismo modelo yo puedo generar 10 modelos diferentes o 20 modelos diferentes, tan solo cambiando la postura de los componentes de mi diseño, ¿no? Le llaman bones porque hace como pues como una similitud con los huesos. Y entonces hay lo que son los sistemas de huesos donde yo voy generando estos, que cada uno me va a permitir doblar, ¿no? Yo hago una vinculación entre este sistema y mi modelo, mi geometría. Entonces, cuando yo mueva esto, se va a mover la geometría en conjunto y así sucesivamente. Entonces, eso nos interesa mucho porque nos permite tener mucha variedad de diseño con una misma malla. Muy bien, ahora sí, ¿dónde pueden descargar Blender? Blender, ponen Blender tal cual en cualquier buscador. Es necesario que sí o sí sea la página oficial de Blender. Existen otros repositorios de páginas, pero si ya es gratuito y ya te lo están dando los oficiales, para mí, por ciberseguridad y seguridad de sus dispositivos, sí o sí desde su página oficial. También se puede descargar desde Steam. Yo normalmente lo descargo aquí manualmente porque yo tengo varias versiones de Blender instaladas en mi computadora. Entonces ustedes pueden tener múltiples versiones en Blender y digamos que es una de las ventajas, ¿no? Porque si ustedes trabajan con otras personas, pero alguien tiene a lo mejor una versión 3.9 porque nunca quiso saltar a una siguiente versión, ustedes pueden tener la 3.9, descargar o trabajar con con su archivo sin ningún problema. Hay otros programas que se actualizan solos y digamos que la versión anterior se borra, ¿no? Ya no está accesible y ya solo tengo la nueva, ¿no? La que actualicé. Entonces hay gente que no quiere actualizar sus programas porque es como ese temor de que van a cambiar herramientas y demás y ya no van a poder trabajar a lo mejor proyectos largos que tenían trabajando antes. Entonces, lo ideal es, bueno, a mí me gusta mucho cómo Blender lo maneja porque te permite tener multiversiones. Muy bien. Entonces tenemos aquí blender.org, este es su landing page. Aquí en esta landing page siempre nos va a aparecer la última versión, el último release, lo que han sacado.
Sin embargo, al menos yo no siempre lo descargo luego, luego. Normalmente me espero a que sea una versión LTS. Ahorita les voy a explicar esa parte. Sin embargo, hay quienes les encanta estar como descargando la última versión, probarla. Normalmente tiene bugs al inicio, pero parte de la ventaja de Blender es que existe todo el tiempo como esa retroalimentación de los desarrolladores para ir modificando esos bugs y poderlos atender, ¿no? Entonces, pero si alguien trabaja siempre con estas nuevas, es importante que sepan, o más bien muchos ya saben que van a tener dos que tres bugs, dos que tres como, pues, no se llaman errores, sino como que comportamientos extraños y que incluso hay quien le tiene el gusto de entrar, probarlo y mandar a los foros de Blender los bugs que identificaron. Y de esta forma los desarrolladores ya saben a qué le van a poner atención a la versión 5.01, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Acá tenemos las últimas noticias. Este de acá es el creador de Blender, se acaba de jubilar, entonces ya hay un nuevo equipo en la cabeza. Y de aquí tenemos un montón de información relacionado a Blender, ¿no? Blender también tiene una rama, por así decirlo, que es Blender Studio. Blender Studio es una página donde ellos van a poner un montón de detalle, incluso información sobre los cortos y desarrollos de personajes. Incluso ahora tienen su primer videojuego que hicieron en colaboración con um, un motor de videojuego, open source también, y tienen su propio videojuego ahora ya, ¿no? Entonces aquí pueden entrar a explorar los proyectos que ha tenido Blender y una vez entra uno puede incluso descargar, hay unos archivos gratuitos, no todos, de sus archivos fuentes o de sus archivos con los que trabajaron. Entonces uno puede descargar la escena de la animación tal y ver ahí todo, el modelo, la geometría, las luces, las texturas, y ir como revisando cómo es que se hizo, ¿no? Algunos son muy pesados y hay otros que son gratuitos y otros que son de pago. Entonces les invito a que si les llama la atención o buscan inspiración, entren a estudio.blender.org y aquí hay un montón de cosas. Por ejemplo, los, cómo los animaron, ¿no? Los riggings, acá por ejemplo, las texturas, am, los personajes, perdón, de escenas individuales con ciertas cualidades. Y estos pueden entrar y explorar y leer y todo está padrísimo. Muy bien. Ok, entonces, de ahí en fuera tenemos aquí arriba esta sección de download. Y aquí en Download vamos a tener las últimas versiones que hay nuevo. Y aquí es donde nos va a importar en esta barra superior, esta sección que dice LTS. LTS hace referencia a Long Term Support y lo que hace es que tienes una versión de mayor tiempo en donde tienes soporte técnico, por así decirlo, en el sentido en el que yo en esta versión 4.2 van a estar subiendo, ¿no? Aquí yo voy a tener la última, la más nueva que ya tiene corregidos ciertos bugs. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic aquí en la 4.2, que es con la que vamos a trabajar hoy, con la que yo normalmente trabajo, porque la idea es también que entiendan el programa en su totalidad y no nada más una versión y que si se los cambian ya no entienden en dónde están los botones o demás. La idea es que se entienda pues todo, ¿no? Em, entonces, la 4.2 yo aquí abajo tengo las versiones, por ejemplo, la 4.2.15 que salió en octubre el 29 de octubre del 2025. Yo aquí en esta puedo ver todos estos mejoras que tuvieron, ¿no? Que agregaron, que modificaron, que mejoraron sobre todo, ¿no? Luego, en la 4.2 que salió en septiembre, tengo estas mejoras. Y en la agosto tengo estas mejoras. O sea, estos son reportes de pequeños bugs que les mandó la comunidad
y ellos lo atendieron en una versión 4.2.13. De esta forma, cuando yo descargue esta versión, la de aquí, ¿no? Esta que está acá arriba, ya va a ser la versión 4.2.15. Entonces, no, perdón, va a ser la 4.2.16. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si yo estoy trabajando un proyecto largo, puedo estar descargando las nuevas versiones de esta Blender.2. Esta sí se sobrescribe, esta no queda la 4.2.15, la 4.2.16, pero me permite tener ya corregidos los bugs y de esta forma tener mi flujo de trabajo intacto y mis archivos intactos. ¿Por qué? Porque yo, si tengo la versión 4.2 y quiero abrir un archivo 3.9, no me va a dejar. No voy a poder abrir un archivo hecho en un programa o en una versión pasada. ¿Sale? Entonces, normalmente es una abajo, sí, pero ya más ya no. Y hacia arriba tampoco, ¿no? Es como si yo tengo la 3.9, esa sí no me va a dejar abrir ninguna hacia arriba, ¿sale? Muy bien. Entonces, nada más le dan clic en Download, les va a mandar a la última versión LTS. Aquí escogen el sistema operativo y le dan clic aquí en este, por ejemplo, Windows, le dan clic y es un ejecutable. Si quieren más detalle de cómo instalarlo, les dejo aquí en el canal de YouTube. Denme un segundo. Este de acá es el canal. Y aquí está para instalarlo paso a paso, desde ahora sí que desde el inicio hasta el final, para que lo instalen. ¿Sale? Entonces aquí está, por si lo quieren ver más a detalle y no, ahorita no le vamos a dedicar tanto tiempo em, a la instalación. Pero aquí está, no se preocupen. ¿Sale? Muy bien. Bueno, este es el canal de YouTube por si me quieren seguir. Aquí hay como algunos tutoriales cortos, básicos, sencillos para empezar a modelar en 3D. Y la idea es que vayan perdiendo el miedo, ¿no? Está desde diseñar una lámpara muy sencilla hasta cosas como cortar modelos o como a lo mejor adaptar una forma de un modelo, por ejemplo, un logo a una forma orgánica y demás, ¿no? Hay algunos tutoriales, ojalá puedan, se los dejo aquí en el chat. Muy bien. Ok, ahora sí, vamos a empezar con el programa. Cuando yo abro Blender, siempre me va a aparecer esta splash screen, esta pantalla con la imagen representativa de la versión, con estas secciones, ¿no? Nuevo documento, documentos recientes, si quiero donar, o abrir desde otra carpeta. Cuando ustedes lo instalen, aquí les va a aparecer otras cosas para configurar que están en el video tutorial. Ah, Pueden, digamos que configurarlo una vez ahí, pero si por alguna razón se saltaron esa configuración, no pasa nada. Siempre podemos configurar desde la sección de preferencias. Una vez que ya apareció esa primera vez, ya no vuelve a aparecer y esta es la que les va a aparecer después. Yo aquí puedo escoger qué tipo de archivo quiero. General es este, ¿no? Con el que iniciamos. Pero si yo quisiera hacer animación 2D o esculpido, yo le doy clic aquí y me va a cambiar mi interfaz. Es el mismo programa con herramientas, ahí están, pero lo que hace Blender es decir, bueno, tú solamente quieres esculpir, entonces te desaparezco todas las herramientas que no vas a utilizar, las pestañas de aquí arriba, que son los espacios de trabajo, te los quito porque no los vas a utilizar y te pongo una esfera con la que vas a poder trabajar la parte del esculpido. Y de esta forma te ahorra unos pasos, te quitan cosas que te pueden hacer ruido y puedes empezar a trabajar. Entonces Blender me da ya archivos con los que yo puedo empezar a trabajar. Si ustedes le dieron clic y dicen, ¿sabes qué? Quiero regresar a general, vamos a este icono de Blender, podemos volver a abrir la splash screen y aquí escoger otro, por ejemplo, efectos especiales.
Y en efectos especiales tenemos una línea del tiempo, tenemos un cómo se está viendo mi escena y otro tipo de herramientas para hacer un tracking y demás. Entonces, Blender ya me organiza diferentes, por ejemplo, para animación 2D. Me quita las herramientas 3D y me deja estos que son, por ejemplo, lápices y demás para dibujar, ilustrar y hacer cosas. Puedo combinarlos, sí, pero ya me está organizando una interfaz con las herramientas exclusivas. Entonces, Blender tiene muchísimas herramientas. Al principio puede ser intimidante, pero la idea es que conozcamos cómo está pensado un poco Blender y lo podamos como pensar en bloques muy generales y de esa forma que no sea abrumador. ¿Sale? Entonces, Blender se va a dividir sobre todo en esta parte de acá, que es la barra de título, en donde va a aparecer la versión de Blender, el título, una vez que esté guardado. Y aquí yo puedo verificar que sea el archivo correcto y bueno, que esté trabajando en la versión correcta. Después tenemos esta barra de acá y esta barra de acá, en estas principales herramientas nunca van a cambiar. Esta que es el icono de Blender, que es como su página de inicio, archivo, edición, render, window, help, van a estar en todas pues digamos que mis espacios de trabajo, estos. Después, o mis tipos de archivos. Después tengo estas pestañas donde tienen diferentes espacios de trabajo. Ahora sí, este de acá, de aquí hacia abajo, hasta acá, van a ser mi espacio de trabajo. Estas áreas, aquí tengo una, voy a hacer esta, una que es mi espacio 3D, mi lista de mis objetos en la escena, mis herramientas de configuraciones dentro de las herramientas, o sea, mi panel de configuraciones de las herramientas y mi línea del tiempo. Estas son áreas que son configurables. Pensémoslo como bloques. Bloque uno, bloque 2, bloque 3, bloque 4. Estos cuatro bloques pueden volverse lo que yo quiera. O sea, puede ser aquí arriba la línea del tiempo y aquí abajo la escena 3D o aquí también una escena 3D. Yo puedo esto cambiarlo sin ningún problema. O dejar todo completo para que sea un solo bloque o agregar más bloques y hacer, en lugar de 4, tener 10. Yo todo esto lo puedo cambiar y organizar como a mí me sirva, ¿sale? Y entonces poder trabajar de forma más cómoda. Yo aquí sí le digo, me voy aquí a este menú y le digo, quiero que sea una vista 3D, yo ahí tengo otra vista 3D. Y aquí puedo decirle, quiero que sea otra vista 3D y tengo otra vista 3D. Y aquí lo mismo. Y yo puedo tener múltiples vistas aquí y no tengo ni línea del tiempo, ni lista de objetos, ni propiedades. O puedo regresarlo a los que yo tenía anteriormente. Entonces, estos son muy configurables y es parte de la ventaja de Blender que nos va a permitir poder organizarlo como a nosotros nos funciona. Muy bien. Este es el espacio de trabajo que se llama Layout, que es donde normalmente yo inicio. Pero tenemos otros espacios de trabajo. Este, por ejemplo, el de Blender 4.4 es el espacio que nosotros hicimos como un ejercicio dentro del curso de Blender 4x4 en el que organizamos un espacio para poner una imagen de referencia o de inspiración, mi escena 3D y aquí una vista en perspectiva para ir viendo el objeto. Entonces yo voy a modelar aquí, yo aquí estoy viendo que más o menos se vea bien y yo aquí estoy trabajando mi imagen de inspiración, ¿no? Yo aquí me importo una imagen y aquí estoy viendo, por ejemplo, un radio o una persona para ir viendo, mira, es rosa, es verde y demás. Tengo la sección de modelado, donde me quita línea del tiempo. Tengo las herramientas donde yo voy a poder manipular la geometría. Y si observan, aquí tengo ya un cubo con los vértices y los bordes y las caras, ¿no? Y a esto se le llama modo edición.
Tengo la de esculpido. En esculpido es distinto al otro, al tipo de archivo esculpido, porque aquí me va a mostrar el mismo objeto que yo tenga en mi layout. Entonces, en mi layout yo tengo este cubo y si yo tengo aquí un círculo, si tengo un cuadrado, si tengo lo que yo tenga, va a aparecer en el esculpido esa geometría, ¿sale? Tengo edición V, que es donde yo puedo proyectar imágenes 2D a un modelo 3D. La pintura de textura, donde yo puedo como em, pintar digitalmente mis objetos. Esta de shading es en donde yo agrego materiales y texturas de forma digital nada más, o sea, visual, no va a afectar mi geometría. Tengo la espacio de trabajo de animación, de render, de composición y la de Geometry Nodes. También me va a permitir trabajar diseño procedural, en el que yo puedo tener diferentes bloques relacionados unos con otros y crear cosas súper, súper interesantes, un poco como si estuviera programando con bloques, ¿no? Entonces, bueno, estos son los espacios de trabajo por si mientras le están picando, de repente les aparece algo así, y dicen, híjole, creo que le moví algo y ya no sé cómo regresar. No se preocupen, pueden que solo hayan estado cambiando el espacio de trabajo y solo regresan aquí a la principal que es layout. ¿Sale? Muy bien. Entonces, cuando yo arranco en Blender, voy a tener tres principales objetos. Esto es como la introducción al programa. Sé que puede ser un poco, pues, información teórica, por así decirlo, ¿no? No estamos modelando nada, pero es muy importante que quede claro, que transmita, que se entienda un poco cómo está pensado Blender para que no sea abrumadora al principio, porque muchas personas renuncian por eso, como que no logran encontrar en dónde están las herramientas. Los tutoriales no te lo explican tanto, o sea, empiezan luego, luego a modelar. Entonces de repente entran a modelar y no ven que está como una sección aquí o cambió la sección y es como, oye, pero mi Blender no se ve igual. Y eso ya empieza a provocar mucha como frustración. La idea es que quede como claro ahorita y en la próxima clase ya modelemos un objeto y veamos cómo pasarlo para imprimir y demás, ¿no? Que es muy sencillo. Entonces nos van a aparecer tres objetos. Un cubo, que es como nuestra primera geometría, nuestra primera malla. Este de acá es una cámara. Yo la puedo seleccionar con clic izquierdo. Solo le doy un clic encima y se va a seleccionar. ¿Y cómo sé que está seleccionado? Uno, porque se ilumina en amarillo. Y dos, porque aquí arriba en la lista yo tengo, se pone de color azul. O sea, tengo seleccionado la cámara y va a estar como que remarcado en azul. Yo puedo tener varios objetos seleccionados. Puedo presionar Shift para seleccionar dos y se van a iluminar en azul. Van a tener dos tonos de azules por una razón, porque sí existe como una jerarquía en la que seleccioné primero uno y luego el otro, para hacer otras herramientas y otras cosas que ahorita no vamos a ver, pero por si lo ven como en dos azules distintos, sí tiene una razón de ser, que también está bastante interesante, pero ahorita no lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos iluminado en naranjitas amarillo y en este amarillo amarillo, ¿sale? Muy bien. Entonces, yo tengo una cámara, una malla, una luz, tengo mi cuadrícula, perdón, es que me enfermé, ya, y vengo saliendo de enferma. Muy bien, entonces, está la cuadrícula. Esta cuadrícula es solo, por así decirlo, para que yo me ubique en el espacio, ¿no? O sea, no, es una cuadrícula que puedo desactivar, que no afecta a mi modelo y que incluso si en un momento trabajamos con algo que se llaman físicas y le agrego peso,
es como si estuviera volando en el universo, se cae mi modelo, o sea, se cae mi objeto al vacío, ¿no? No es un piso como tal. Solamente es una cuadrícula que me ayuda a ubicarme en el espacio y que incluso puedo desactivarla. Si yo me giro, puedo ver que mi cubo está incluso como por ahí, como en medio de esa cuadrícula, está en este punto, en el punto 0,0,0. Y tengo los ejes X, Y y Z, X rojo, Y verde y azul aquí en Z, ¿sale? ¿Cómo sé? Uno, porque pues sigue un poco este estándar de los colores y de la ubicación, pero aquí yo arriba, en esta esquina, tengo este icono interactivo, este gizmo, en donde yo puedo dar un clic sostenido para girar en mi entorno 3D. Puedes escoger girar en una de las vistas dando clic en el eje y de esta forma también yo a la hora de estar encarrerada modelando y de repente como que me norteé, puedo regresar siempre, ver aquí y ver cómo está ubicado. Por ejemplo, si está como volteado y digo, ah, no, estoy como que me giré en algún momento y ni cuenta me di y regreso como al punto original. Aquí abajo tengo herramientas para para navegar. Zoom, yo doy un clic y muevo mi mouse hacia enfrente para hacer zoom in y puedo moverlo hacia atrás y es zoom out. Esto también lo puedo hacer con el scroll del mouse. Normalmente se utiliza un mouse con tres botones y un scroll. Botón derecho, botón izquierdo, botón central y el scroll, ¿no? Que es la ruedita del mouse. Esto me va a permitir navegar mucho más rápido, pero si ustedes tienen un trackpad, el de la laptop también se puede. O si su mouse no tiene el botón del centro del scroll, pues también lo pueden hacer desde aquí, ¿sale? Entonces, clic sostenido, clic izquierdo. Denme un segundo, voy a activar las teclas. De este lado, van a aparecer las teclas que yo vaya, pues sí, las teclas que yo vaya presionando, ya sea del mouse o ya sea del teclado. Entonces, si yo doy un clic izquierdo, aparece aquí iluminado este lado, clic central, clic derecho, el scroll no aparece, es el único que no aparece. Y de ahí, por ejemplo, Z, aquí aparece Z, C, T, ¿no? Cosas así. Cualquier tecla o combinación de teclas va a aparecer de este lado, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahí está, yo puedo ir hacia enfrente o hacia atrás. Con la manita puedo mover sin girar mi escena, o sea, es como un paneo, o sea, derecha, izquierda, arriba, abajo, pero estoy viéndolo como desde la misma perspectiva, ¿no? No he girado mi modelo. En esta de acá es para alternar en la vista de cámara, es decir, para poder hacer un render, yo sí o sí necesito una cámara. Es como esta analogía de la vida real para poder hacer una foto de producto necesito la cámara, para hacer un video necesito una cámara. Entonces, por eso también me agrega el objeto cámara para que sea como muy familiar, ¿no? Esta situación. Y entonces con cero también puedo cambiar a vista cámara y sin vista cámara, ¿no? Y de ahí la vista en perspectiva y en ortográfica. Aquí tengo la vista en ortográfica, user orthographic, click user perspective y yo aquí puedo navegar en las dos, ¿no? Para girar así es clic central, clic de en medio para yo estoy rotando, o sea, mi vista es la que está moviéndose alrededor de mi objeto está estático, no ha girado, sigue en la misma posición, en la misma, em, pues sí, como en los mismos grados. Yo aquí quien gira soy yo, ¿no? Clic central para girar y verlo. Me acerco, lo veo desde abajo, lo veo desde arriba, del lado del otro. Y modelar es mucho eso. O sea, gran parte de modelar en 3D es moverte en el entorno tridimensional y manipular los vértices y las aristas. Eso es como en su mayoría.
Y una vez que uno domine eso, lo demás también ya es un poquito más fácil, porque hay veces que podemos ser excelentes ilustradores, excelente dibujando y demás, pero a la hora de pasar la parte de la navegación es muy frustrante a un inicio y uno pues puede renunciar al programa. Muy bien, entonces esto es mi cubo. Si lo quiero borrar, presiono Delete o Supreme. Y si quiero deshacer esta última acción, puedo presionar Control Z. Entonces, si ustedes borraron algo o hicieron algo que no era como el plan, o se equivocaron, o sí, pero no me gustó, Control Z. Entonces, el Control Z se ocupa un montón. Y ahorita vamos a ocupar sus configuraciones este, para aumentar la cantidad de Control Z que me permita. Muy bien, entonces, ahora voy a... denme un segundo. Ok, entonces, ¿cómo puedo trabajar un objeto 3D en Blender? Punto número uno, voy a abrir este de acá. Ok, imaginen ustedes que les mandan un diseño, que son varios objetos, y ustedes lo que necesitan es imprimir nada más en este caso la tele, la consola o el control. Y esto es un STL completo, ¿no? O sea, aquí tenemos el STL completo y lo que necesitan es dividirlo para poder solo tener el objeto solito, ¿no? Entonces lo podemos hacer muy fácil. Vamos a irnos aquí, si yo le doy un clic, se selecciona completo. Si presiono, por ejemplo, si lo quiero mover, se mueve todo. Si lo quiero rotar, se rota todo. Estas de acá son las herramientas para mover, rotar y escalar. Entonces, si yo quiero moverlo en los ejes, le doy clic, lo activo este gizmo, son unas flechitas, y yo puedo desplazarlo en un eje. O si presiono aquí al centro, lo puedo mover libremente, o sea, libremente. De ahí tengo el de rotar, que es este de acá de abajo, y yo puedo hacer lo mismo, lo roto en cualquiera de los ejes, o aquí al centro es libremente su rotación. Y el de acá es de escala, ¿sale? Entonces, para que se habiliten, sí o sí tengo que tener seleccionado mi objeto. Si yo no tengo seleccionado el objeto, acá por ejemplo, y está habilitado porque lo veo en azulito, no va a aparecer el icono interactivo, ¿sale? Entonces, sí o sí tiene que estar seleccionado mi objeto que quiero mover, rotar o escalar. Y lo mismo, puedo escalarlo en cualquiera de los ejes, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ahora, si ustedes quieren volver al punto original, por así decirlo, el punto de inicio, en esta parte de acá, con N la aparezco y la desaparezco, o le doy clic aquí, y me va a aparecer en esta pestaña de ítem las características de mi modelo. La ubicación, la rotación, la escala y las dimensiones. Entonces, yo aquí puedo mover la ubicación manualmente o la rotación. Por ejemplo, aquí está a 19, le pongo 0, enter y va a regresar a su rotación original, ¿no? Donde estaba originalmente. Y aquí en la escala, mm, Blender me permite tener la escala 1, de ahí las escalas que yo quiera, pero es importante que la escala siempre la aplique a un y que quede en uno, porque cuando yo le digo a Blender, esta es mi escala uno, Blender toma como que este nuevo tamaño va a ser el tamaño final, final. Entonces, si yo lo escalo, acá aparece 1.3, 1.4 y 1.4. Este de acá, yo voy a buscar que siempre esté en uno, independientemente de las medidas. O sea, si mis medidas necesito que sean 10, 20 o 30, está bien. Esto, una vez que lo escale, lo va a cambiar a 2, a 3. Pero al final yo lo que necesito es aplicar esta escala para que siempre sea uno. Y esto va a ser muy importante porque cuando están iniciando en modelado 3D,
y de repente lo escalan y no aplican la escala, cuando lo exportan no les da el resultado que quisieran, ¿no? Entonces, para aplicar la escala nada más es control A y le van a decir aplicar y aquí escogen la escala y ahora sí me aparece 1, 1, 1. Esto es importante por si escalan sus diseños que les llegan a ustedes, ¿no? Para editar. Muy bien, entonces ahora, si yo quiero dividirlo, ahora sí, vamos a irnos, voy a seleccionar esta que es mi herramienta de selección, voy a irme del modo objeto al modo edición y observen cómo ahora ya puedo ver mi geometría. Yo aquí ya puedo ver, voy a escoger la vista de vértices, todos los puntitos que componen este modelo, ¿no? O sea, todos estos puntitos es un vértice que compone y que va formando mi diseño, ¿sale? Entonces, yo entrando al modo edición es en donde puedo manipular la geometría y voy a poder dividir este objeto. Entonces, lo que voy a hacer es, puedo irme a una vista superior o una vista en donde yo lo veo desde arriba. Lo puedo hacer desde aquí, así con el Z. O puedo presionar el atajo de teclado que es el 1 para que me ayude a girar. Puedo girar de forma más rápida usando las teclas. Ahorita vamos a ver algunos atajos de teclado que me van a ahorrar mucho tiempo. Pero ahorita estando aquí en el eje Z, yo voy a poder seleccionar, ya sea con una caja de selección, que es clic sin soltar. Acá está, clic y sin soltar dibujo un rectángulo cuadrado, ¿no? Y todo lo que esté dentro se va a seleccionar. O puedes seleccionar este de acá que es lazo, donde me permite generar formas orgánicas, ¿no? O raras para encerrar el objeto que yo quiero. Entonces, aquí yo tengo un STL que se compone de estos tres objetos. Si yo quiero separar esta consola, voy a activar los rayos X, este de acá, que se llama rayos X, así tuvo el X-ray, es este botón con un clic. Y ahora lo que voy a poder hacer es, voy a seleccionar, voy a hacer una forma orgánica, suelto, clic sostenido para encerrar, suelto. Y ahora puedo ver que todo lo que estaba componiendo esta consola ya se seleccionó solito. Y ahora voy a presionar P de papá, se activa mi herramienta de separar y le voy a decir, quiero que separes la selección del demás, ¿no? O sea, de la demás parte del objeto. Le doy clic y ahora me voy al modo objeto y ahora tengo este de acá que yo puedo ahora sí mover solito y este de acá que sigue junto, ¿no? Pero yo ya tengo esta consola, o sea, este de acá ya es un objeto separado que yo puedo exportar, guardarlo en STL e imprimirlo solo, sin necesidad de tener que imprimir todo el conjunto. Y eso nos sirve un montón cuando estamos trabajando con modelos que descargamos de internet de forma gratuita o de paga, ¿sale? Otra manera es aquí en el modo edición, ustedes quieren saber, bueno, este modelo de acá hay una herramienta que es la L, pero esa, si yo presiono L, va a seleccionar toda la malla que esté vinculada, por así decirlo, a ese objeto. Sin embargo, en este caso, los botones los modelaron por separado, por eso es que no están vinculados. Los pueden seleccionar con una caja o lo seleccionan con alguna herramienta. ¿Sale? Entonces hay como múltiples formas. La idea es que ustedes puedan revisar sus modelos, ver que no esté rota la malla, ver que les sirva ese modelo para imprimir. Por ejemplo, acá les traía un ejemplo. Este de acá, ¿no? Este de acá es una persona que estaba revisando su modelo o la malla, ya que lo imprimió, tiene un hueco y no sabe por qué. Entonces, muchas veces como impresores 3D se van a encontrar con modelos que visualmente se ven completos, que incluso los pueden abrir en programas como Mesh Mixer y se ven bien, pero que si van y lo imprimen les da un error y no saben por qué, ¿no?
Blender les va a permitir con múltiples herramientas poder entender ese modelo y ver ese modelo a detalle, ¿no? Una por su geometría, pero también tiene otras herramientas como la dirección de las normales, ¿no? Que es si tu cara está viendo hacia afuera o hacia adentro. Entonces, los modelos tienen una, sí, o sea, tienen una malla que puede estar viendo hacia afuera o hacia adentro. O sea, tiene un lado interno y un lado externo. Y eso luego pasa a la hora de los videojuegos, que están volteadas las normales. Entonces, se comportan como que al revés, por así decirlo. O a la hora de trabajar en Blender, si yo quiero hacer un bajo relieve, se hace un sobre relieve. Entonces está chistoso. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero para esto le sirve Blender, para revisar su modelo y entender su modelo, ¿no? Uno de los ejemplos que siempre ocupo es con el espinosaurio, que cuando me lo mandaron, me decían, necesito que mida 10 metros con 50 centímetros. Y yo, ok, va. Lo pongo en Blender, no, lo llevé a Mesh Mixer y como que se veía raro, no, como que hice un cubo de 10 metros y como que no daba y no entendía muy bien qué estaba pasando. Me lo traje a Blender y entonces lo estuve revisando y veía que no daba como que las proporciones, la escala y demás. Y cuando veo, había un vértice, así, un puntito de estos, uno de estos, por ejemplo, si este yo lo Shift D, ahí está, y lo pongo como por acá, ahí está. Era una malla, o sea, era un modelo que tenía así un puntito de estos hasta por allá. Entonces, si yo esto lo reviso, me va a dar una medida en uno de los ejes aquí en Y, pues de 17 centímetros. Y yo digo, bueno, es que no tiene sentido que mida 17 centímetros si es como casi todo muy cerca, ¿no? Como un cuadrito, ¿no? Aquí. ¿Qué está pasando? Y eso me pasaba con el espinosaurio. Hasta que entré al modo edición y me di cuenta que había un vértice, o sea, había una geometría de estas volando, ¿no? Hasta por allá, que a lo mejor al modelador se le pasó y que era el que me estaba dando una falsa medida. Y entonces ahí lo único que tuve que hacer fue borrar ese puntito, borro los vértices y listo, o sea, ya está mi objeto y ahora vean cómo mide 6 en lugar de 17. Entonces son cosas que a ustedes les van a servir en sus prácticas cuando un modelo como que nomás no. Igual unos cráneos que estaba imprimiendo para, igual de dinosaurio, cuando lo traía el Chitubox, porque eran en resina, me hacía algo similar. Y era porque había geometría volando, o sea, vértices solitos volando alrededor del modelo. Y yo no entendía por qué, hasta que lo traje a Blender, me metí al modo edición y vi que habían justo esos vértices por allá, ¿no? Volando. Entonces, aquí, por ejemplo, está que no se nota porque a veces está hasta como por allá, pero las medidas me están dando una medida rara, ¿no? Me dice 17 centímetros. Entonces, yo puedo presionar A y se va a iluminar con A toda la geometría. Entonces, si yo tengo este acá y otro por acá y otro por acá, con A voy a ver un puntito amarillo y voy a decir, oye, eso no es del modelo, o sea, eso es un vértice volando. Entonces, sí que, bueno, Blender nos va a servir para poder revisar nuestro modelo y ver estos detalles sin necesidad que tengamos que modelar nosotros desde cero. O sea, es una herramienta que me va a permitir a mí revisar mis modelos para evitar errores a la hora de imprimir. Porque esto me va a tomar 5 o 10 minutos, pero en mandarlo a imprimir me tomó el laminarlo, el ponerlo, el horas de impresora, filamento, o sea, son más cosas a la larga que voy a invertir, ¿no? Así como el laminar así como que rápido, sin poner atención, también te puede llevar más tiempo de impresión, más gasto de filamento y posibles errores. El no revisar tu modelo también te puede traer varios problemas. Incluso Blender tiene herramientas, por ejemplo, si me voy aquí arriba, en esta de acá, donde están como dos circulitos, doy clic para habilitar. Tengo información como estadísticas, esta de acá,
que me va a permitir en modo edición, sobre todo, saber cuántos vértices tengo, cuántos bordes y cuántas caras. Y de esta forma también, si tengo geometría duplicada, si tengo caras empalmadas, todo esto lo puedo revisar aquí con las estadísticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, Blender me da muchas herramientas que son como, mm, que pueden ser mucho, muy útiles para nosotros los impresores 3D. Muy bien. Ahora, si esta, por ejemplo, voy a abrirles una nueva. Si ustedes quieren importar un objeto, un STL, antes, sí o sí tenemos que venir a File, Import y escoger STL, ¿no? Muchos sí. Por ejemplo, si quiero traerme un logo en SVG, sí va a ser desde File, Import. Pero ahora ya me permite arrastrar y soltar. Entonces, si yo arrastro y suelto, voy a arrastrar este ejemplo, arrastro y suelto, aquí suelto, me va a aparecer esta ventana pop-up donde me va a preguntar si quiero la escala y si quiero importar el STL. Le digo que sí. Y por ejemplo, ahí muchas veces el modelo está perdido, quién sabe en dónde. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurarme que se importó correctamente y no jalarlo 50 veces? Es porque me va a aparecer el listado aquí arriba, en la colección de la escena. Entonces, ahí yo tengo el uno que es como se llama mi modelo, así le puse, es un hueso. Entonces, sí está, sí lo traje. ¿Cómo lo enfoco? Bueno, muevo mi mouse hacia mi escena 3D y presiono el punto de mi teclado numérico que me va a permitir enfocar lo que tengo seleccionado. Si no tienen teclado numérico, esto se puede emular, se le llama, con algunas herramientas que ahorita vamos a ver. Entonces, si yo traje aquí un modelo y no lo veo, muevo mi mouse, presiono el punto y lo enfoca. Y ahora ya tengo aquí mi modelo de hueso que acabo de importar. Ahora, ustedes dicen, ¿sabes qué? Lo quiero escalar para trabajarlo porque está muy pequeño, lo quiero integrar con otras cosas. Presionan S para escalar o desde aquí, de Scale, aquí podemos ver S de escalar para mover, puede ser G, bueno, más bien es G de Grab, para rotar R de Rotate y para escalar S de Scale. Bueno, lo quieren escalar con S de Scale y ven cómo se escala chistoso. O sea, se escala, si observamos, es una línea punteada del centro hacia el lado. Esto significa que sí se está escalando, pero se está escalando a partir de aquí. ¿Y esto por qué es? Porque muchas veces, la mayoría de las veces que nosotros importamos un STL donde por ejemplo, hueso formaba parte de un sistema más completo, este hueso está en la ubicación de donde iría en el dinosaurio. Lo que hicieron fue, tenía el modelo completo, ¿no? Aquí, por así decirlo, esta es la cola, y aquí están las espinas, y por acá está así el cráneo, y está acá. Este hueso aquí estaba, esta era su ubicación por así decirlo. Lo que hicieron fue seleccionarlo y decirle exportar en STL. Por eso mantiene la ubicación como su ubicación original, por así decirlo, ¿no? Este modelo no se modeló solito, este objeto no se modeló solito, sino que pertenecía a este sistema, a este dinosaurio completo. Lo que hicieron fue, desde donde estaba, lo seleccionaron, le dieron a exportar, por eso tiene una distancia a partir de aquí hacia un centro del origen. ¿Sale? Por eso es que está hasta allá. Y por eso es que cuando yo escalo, toma como este punto de aquí su punto central. Entonces lo que necesitamos hacer es solamente cambiar ese punto central. ¿Cómo lo hago? Clic derecho sobre mi modelo y aquí me da una herramienta que se llama Set Origin o establecer el origen. Para establecer el origen tengo varias opciones. Lo que voy a decir es que quiero que sea la geometría al origen, porque lo que voy a querer hacer es que mi geometría se mueva donde esté el origen. Puedo hacerlo al revés, puedo mover su origen a la geometría. Como en este caso quiero que quede aquí al centro, voy a ocupar esa primera opción.
pero si quisiera que mantuviera su ubicación hasta acá, puedo ocupar la segunda. Entonces, clic derecho, Set Origin, Geometry to Origin, disculpen mi inglés. Eh, em, Ahorita voy a explicar esa parte del por qué en inglés, pero bueno, aquí ya se pasó el hueso hacia el punto central de mi origen. Y ahora, si lo escalo, ahora sí se va a escalar bien, en proporción correcta. Se va a escalar bien igual si le establezco set origin, origin to geometry, ya no aparece aquí un puntito, su puntito está aquí. Este puntito amarillo es el origen de los objetos. Entonces, si le doy scale, igual se va a escalar bien, ¿no? Entonces, depende ahí de ustedes cómo quieren trabajar su modelo, este, que acaban de importar. Muy bien, y aquí yo tengo mi modelo y yo aquí voy a ir al objeto, puedo ir al modo edición donde yo puedo manipular la geometría, o sea, si me voy a una vista, por ejemplo, ahí y ustedes quieren borrar de este lado, podemos activar los rayos X. Es importante porque si yo hago una caja o un lazo de selección sin los rayos X activados, Blender me toma como que solo quiero seleccionar lo que está enfrente de mi vista. Entonces, si yo giro, lo de atrás no va a estar seleccionado. Entonces es importante ir como que cambiando entre modo rayos X y no, si yo quiero seleccionar todo lo de adelante y lo de atrás desde un principio. Blender se basa también, o sea, como que respeta mucho la vista en donde yo esté. Hay varias herramientas que funcionan con respecto a esa vista, o sea, cómo estoy viendo mi modelo en ese momento que aplico la herramienta. Entonces, activo los rayos X, repito la acción, ¿no? Si por ejemplo dicen, ¿sabes qué? Este hueso de aquí al lado como que no me sirve, siento que no lo quiero, ahí está. Presionen Delete o Supreme, escogen vértices y tas. Desaparece la mitad de su modelo. Quito los rayos X, ahí está. Bueno, con más calma, ¿no? Le van a dedicar más tiempo, no tan rápido como ahorita. Quitan lo que les sobre y ya tengo yo solo la mitad de ese hueso, ¿no? Ahora que estaba haciendo el dinosaurio, mucho tuve que trabajar borrando pedazos o separándolos, ¿no? A lo mejor no lo quieren borrar, sino más bien lo quieren separar, le dan P, selección y listo, ya tengo yo dos pedazos, este y este, ¿no? Bueno, con más tiempo para que quede más bonita la división, pero ya tengo dos pedazos. Entonces ya puedo imprimir en dos partes y ya no en una sola, ¿no? Que no cabía en mi impresora, por ejemplo. Entonces hay muchísimas posibilidades entrando a poder editar la geometría, ¿no? O incluso puedo pasar al modo esculpido. Y aquí en modo esculpido puedo yo tratar estos huesos como si fueran una escultura y agregarle texturas. O incluso, por ejemplo, ahí me dice, ¿sabes qué? No me gusta mucho cómo se ven los polígonos. Puedo reenmayar. Por ejemplo, ahí yo tengo el modo esculpido, ahí está. Tengo esta cantidad de polígonos y yo puedo en esculpido reenmayar. Presiono R, puedo reducir la cantidad del tamaño de polígonos ahí está, así que chiquitito. Clic, control R y ahí me hizo una reenmayada. Ahorita muy rápido por los temas del tiempo, pero me volvió a reenmayar, o sea, me generó una nueva malla. Y este video lo tengo un poco más a detalle igual en el canal, donde lo explico un poco cómo es el reenmayado, ¿no? Pero bueno, ustedes ya aquí pueden empezar a manipular y generar textura en este mismo diseño, ¿no? Ahí, por ejemplo, quiero que esto sea un poco más gordito y ahí con clic lo van haciendo. Y luego quieren que no se note tanto los polígonos, pueden presionar Shift y van como que suavizando, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo, ahí voy suavizando. O no quiero que se note tanto la unión y ahí yo lo voy suavizando y puedo irle incluso, o si tiene detalles que a ustedes no les gusta, ir quitando esos detalles, ¿no? Y ahí ustedes lo van modificando. Y de esta forma ustedes van a trabajar cualquier modelo STL
que descargaron, que trajeron de internet, lo pueden traer al modo esculpido para editar como a detalle, ¿no? Una cara, un brazo, ropa, lo que usted, un mueble, ¿no? Lo que ustedes quieran, con las herramientas que me da el modo esculpido de Blender, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, esto van bajando, o sea, tienes como que bastantes herramientas súper útiles. Ahorita para no extendernos tanto, pues ahí le están moviendo y si sabes que ya me gusta más este hueso, lo exporto y lo imprimo. ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Dudas, dudas, dudas. ¿Vamos bien? ¿Vamos rápido? ¿Ya los confundí? Sí, yo sí tengo una duda. Claro. ¿Quién primero? Si quieres tú, Si quieres, Ricardo. tú dale, Bueno. Ricardo. Sí, sí, sí. Ok, hola Nat, mucho gusto, mi nombre es Ricardo. Eh, ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia entre Blender y Fusion? Me gustaría pensar que a lo mejor uno es más recomendado para cierto tipo de proyectos y otro para otro, porque me doy cuenta que, por ejemplo, la interfaz de Blender es muchísimo más amigable que la de Fusion, pero por lo poco que he visto en lo que nos has mostrado hoy, siento que Fusion a lo mejor es un poquito más temas de tamaños, de distancias, todo lo que tiene que ver con centímetros y así. Ujú. Siento que es como mejor en Fusion, pero no sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, sí, justo, Ricardo. Digamos que normalmente dicen como uno es modelado paramétrico y el otro es modelado orgánico, ¿no? Y hasta ahí se quedan y uno se queda, ajá, sí, pero, pero si me lo describes, ¿cuál es cuál, no? Entonces, digamos que Fusion trabaja a partir de planos, por así decirlo, que uno va trazando, ¿no? Líneas, curvas, círculos que uno va trazando como si fuera un plano, un sketch, ¿no? Y que después esas medidas están relacionadas unas con otras 100% todo el tiempo. Entonces, si yo quiero mucha precisión en cuanto a medidas, es Fusion. Es como un modelado, como si estuviéramos haciendo un dibujo técnico en donde sacábamos las escuadras, las reglas y las íbamos acomodando para ir construyendo un modelo, ¿no? A partir de líneas y curvas y vamos haciendo el volumen. Entonces, Fusion me sirve mucho cuando quiero una precisión, una exactitud en cuanto a mis medidas, porque están muy relacionadas. Con Blender se dice que es un modelado orgánico porque lo que hace es, sobre todo para personajes, ¿no? Que era, o para formas en las que las medidas no necesitan ser tan precisas y no están tan relacionadas como a un nivel en el que se cambie mi plano si yo modifico tantito por acá o por allá, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si quieres hacer un diseño un poco menos dependiente de medidas, te funciona Blender. Porque incluso, por ejemplo, cosas como el hard surface, que son estas como naves industriales y demás, que parece que están a veces modelados en programas como Fusion, están hechos a veces con Blender, porque las medidas no era el punto principal de mi modelo. Entonces, yo lo podría dividir en que si lo que te importa muchísimo, lo que necesitas muchísimo, es que las medidas sean muy precisas, Fusion. Si no necesitas que sean muy precisas y que puedas tener mucho más libertad en la forma, Blender. Algo así. No sé si eso más o menos responde a tu pregunta, Ricardo. Sí, súper sí, muchas gracias Nat. De hecho, tengo una... Bueno, aquí los invito a que me sigan en el Instagram, donde luego subo infografías. Y tengo una donde hablaba de... bueno, voy hablando de distintos temas muy sencillos a modo de algunas imágenes y otras. Y justo en algunos explico como algunas de las herramientas y algunas de las diferencias, ¿no? Entonces, creo que esa no la he subido, la voy a subir, pero hablaba un poquito de esa diferencia, déjenme la busco, entre el modelado orgánico y el modelado paramétrico. Que el modelado orgánico también muchos lo relacionan con formas inspiradas en la naturaleza y así, pero
creo que ahorita ya va más, la diferencia entre Blender y Fusion va más allá que eso, porque igual con Fusion puedes hacer cosas inspiradas en la naturaleza, ¿no? O sea, puedes hacer formas como muy orgánicas, ¿no? He visto cosas como muy padres también en Fusion, que son así como con muchas curvas, muy suaves y demás. Entonces, ya no es necesariamente por ahí, ¿no? Entonces yo diría eso más bien, que si quieres algo que sea muy dependiente de tus medidas, muy exactas en cuanto a medidas, Fusion. Si quieres algo con tengas más libertad de forma, Blender. Sí. Muchas gracias. Muy buena pregunta, Ricardo. Ah, bueno, les invito a que sigan acá. Luego subo cosas interesantes con respecto a Blender con impresión 3D. Muy bien, ¿alguien más quería hablar? Había escuchado por ahí otro micrófono. Adelante. Ah, hola, ¿qué tal? Sí, pues bueno, yo, Adrián Sánchez, pues bueno, hace rato mencionabas, bueno, al inicio, que todas bueno, los archivos para impresión se buscaba que en su, bueno, bueno, mencionabas la malla, que se recomendaba que fuera, poligonal, bueno, de cuatro aristas, cuatro vértices, pero cuando normalmente importamos, pues bueno, viene como en malla triangular. Hiciste un ejercicio en el que como que reconfiguraste la malla, si así fue como lo entendí bien, pero al hacer esa reconfiguración, ¿estás ajustando la malla a que sea poligonal de cuatro lados o nada más estás reajustando la malla para que tome la forma correcta independientemente de las mallas, del tipo de polígonos que utiliza? Ahí fue donde me quedó la duda para saber si esa herramienta ayuda, o sea, de qué manera puede ayudarnos más esa herramienta. Ok, muy buena pregunta, Adrián, y justo da pie a aclarar algunas cosas que a lo mejor yo así me fui como rápido. Muy bien. Para el diseño en Blender, voy a regresarme y voy a borrar esto y voy a traer el... Para el diseño digital en Blender y en muchísimos programas, se recomiendan los quads, ¿no? Sin embargo, mencionaba hace rato que cuando nosotros exportamos en STL, sí o sí los vuelve tris, ¿no? O sea, yo puedo tener aquí una malla de quads perfecto y cuando yo la exporto a STL me los vuelve tris, ¿no? Entonces, para impresión 3D, cuando yo lo traigo al laminador, siempre son tris y si importo un STL van a ser tris. Eh, Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando en una malla, normalmente se recomiendan usar quads a la hora de estar modelando porque te permite hacer varias cosas. En cuanto a texturizados, en cuanto a digitales, en cuanto a proyectar mapas UVs, en cuanto a hacer rigging, o sea, como muchas cosas más complejas nos sirven que sean quads. Nosotros como impresores 3D no necesariamente vamos a necesitar que siempre sean quads. Nos funcionan los tris. Incluso yo, ahí tengo modelos que tienen n-gons, o sea, tienen unos polígonos de el ejercicio que vamos a hacer el día que sea la otra clase tiene engons, o sea, tiene múltiples vértices, una misma cara. Y no pasa nada, ¿no? En un inicio no pasa nada porque ese solo es, yo lo estoy modelando porque lo quiero imprimir así y quiero que sea algo rápido y fácil de imprimir. No le quiero dedicar tanto tiempo a la topología. Sin embargo, si ustedes van a trabajar ese modelo para más cosas, se recomienda que sí sean quads. O sea, yo normalmente tengo con proyectos más complejos, tengo archivos vivos, yo les llamo así porque puedo editarlo y trabajarlo aquí múltiples veces e incluso los guardo en múltiples versiones, ¿no? Versión uno tengo una malla base y luego tengo una siguiente malla y luego tengo una siguiente y una siguiente, por si el proceso que hice después ya no me gustó, siempre tengo cómo regresar a un lugar seguro, por así decirlo. Y ese lugar seguro normalmente es una malla lo más, a veces tengo una malla pulida, ¿no? De quads para que yo pueda iniciar. ¿Por qué? Porque
te va a dar menos errores en muchas cosas, ¿no? Te va a ocasionar menos errores a la larga. Por eso se recomiendan los quads. Sin embargo, a un inicio yo no me gusta ponerme tan purista. Ahora, si yo tengo este, imaginemos que este es nuestro diseño y esto son puros tris, ¿no? Porque lo traje de un STL. Y nosotros, porque vamos a empezarle a dar otro tratamiento, necesitamos reenmayar, podemos hacerlo con varias herramientas. Hay una que me permite el modo esculpido, en donde yo tengo aquí la herramienta de Remesh. En Remesh yo puedo establecer el tamaño del voxel. O sea, aquí me va a reacomodar o regenerar una malla queriendo o pretendiendo seguir la forma usando quads, que es un voxel. Un voxel sería como el cuadrado. Yo aquí le puedo decir el tamaño de ese voxel y entonces le puedo dar remesh y me va a intentar seguir la forma, pero dependiendo del tamaño que yo le dije, es como qué tan exacta va a ser esta forma que alcanzó a lograr. Entonces, por ejemplo, ahí es .01 y ve, o sea, si yo ya me voy al modo edición, ya son quads, me los reorganizo, pero como son grandes, pues medio que se acerca la forma y no es tan exacta. Pero bueno, ya tengo yo quads, ¿no? Voy a darle control Z. Ahora, quiero más chiquito, .001. Ahí está. Y le doy remesh. Y aquí, si yo me acerco, ya me lo reenmayó. Aquí tengo incluso la unión. Me mantuvo la forma. Y si me voy al modo edición, ahí están. Son chiquitititos los quads, algunos. Y tengo una malla súper densa. Entonces, en este caso, ustedes tienen que decidir si prefiero que se mantengan los tris porque no voy a hacer nada más que imprimirlo y demás, y van a lo mejor tener el postprocesado una vez impreso, o necesito este modelo para detallarlo en el modo esculpido, entonces una malla así de densa me va a funcionar muy bien. Porque para esculpir, conforme más malla tenga, va a ser mejor. Pero voy a tener modelos muy, muy densos. Y entonces en el flujo una vez que yo tengo una malla muy densa, se hace una retopología o un reenmayado. Entonces ahí va a empezar a depender como que nuestras necesidades. O sea, quiero sacar esto rápido porque el procesado lo va a hacer mi cliente. O no, tengo que detallar esto muchísimo porque no quiero que haya postprocesado tanto, ¿no? Yo aquí tengo una malla muy densa y en el modo esculpido incluso puedo trabajar con ella dándole texturas y cositas así. ¿No? Entonces, ahí ya va a empezar a variar, por ejemplo, ahí, si ustedes quieren a lo mejor hacer ahí un texturizado, ya se empieza a trabajar muy, muy bien esta malla porque la cantidad de polígonos que compone esta ya es mucho mayor. Si yo esta la tengo en menos polígonos, no voy a poder esculpir así. Entonces, ese es con las herramientas de reenmayado del modo esculpido. Ahora, hay otras plugins. Hay una que se llama QRemeshify. Esta de acá me va a permitir también reenmayar. Y yo puedo decidir la densidad y usar otras múltiples pues, características, ¿no? Si quiero que sean quads, si quiero que no sean quads, etcétera, etcétera. Y de esta forma yo puedo reenmayar mi diseño. Entonces le doy en Remesh. A ver si no me bota y si me bota regreso al Zoom, no se preocupen. Y me va a hacer un proceso de reenmayado también, dependiendo de la cantidad de malla que yo tenga. Ahí, por ejemplo, me reenmayó me voy al modo edición y observa cómo ahora estos quads son mucho más grandes, pero este de acá tiene, ahí está, se notan más cuadriculados, ¿no? La geometría. Y es que muchos cuando modelan, después de generar un modelo, le dan clic derecho y le aplican un shade smooth. Este shade smooth es digital. O sea,
voy a darle control Z. Yo ahí tengo la forma, la respetó muy bien, es una forma muy ligera, o sea, es la misma forma, pero es un modelo muy ligero, quads muy grandes, no tengo mallas densas, etcétera, etcétera, muy manipulable, etcétera. Y muchas personas con esta geometría dicen, ah, bueno, yo como no la quiero para impresión 3D, la quiero para una vista digital, un render, una foto de producto, clic derecho y aplican un smooth, un suavizado. Le dan clic y este smooth se ve muy bien y parece que tengo una malla súper lisita, pero solo es digital. Esto es importante, porque muchos que son diseñadores digitales y que quieren entrar a la impresión 3D, creen o empiezan pensando que este Shade Smooth les va a modificar la geometría muy suave y tal. Y cuando lo imprimen, tengo un amigo que justo es este diseñador, animador de profesión, me dijo, es que creo que está mal mi impresora porque se ven los polígonos, porque en su render se ve bien, o sea, en su esto se ven bien los quads, la malla, perdón. ¿Por qué? Porque cuando también tengo quads, a la hora de hacerle un shade smooth, se hace mucho más bonito ese suavizado, porque tengo una mejor topología. Pero nosotros como impresores le vamos a aplicar un modificador que se llama, acá en general, Subdivision Surface. Y lo que va a hacer, esos quads me los va a subdividir tengo niveles, ¿no? Como por uno, por dos, por tres, como si fueran exponenciales. Entonces, de esos quads que yo tenía originalmente, si tenía 200, por ejemplo, una vez que aplico el Shade Smooth, perdón, el Subdivision Surface, se multiplicó. Y si le doy un segundo, se va a multiplicar. Y ahora sí observa cómo se ve mi modelo muy lisito, pero porque estoy subdividiendo esos quads cada vez más. Entonces, esa geometría que yo tenía de cuadraditos se está haciendo mucho más linda que si yo tenía triángulos y estoy subdividiendo triángulos y se vuelve una cosa un poco más extraña. Ahorita una de las ventajas que tiene Blender es que esta subdivisión es visual. O sea, digamos que todavía yo no tengo una geometría tan cargada y eso me ahorra recursos en mi computadora. Perdón, porque yo puedo estar manipulando, girando, rotando, escalando, trabajando, moviendo tal, pero esta aún solo es visible o solo es digital, no la tengo aplicada. Si yo me voy al modo edición, tengo los mismos quads que yo tenía cuando hice ese reenmayado, pero con una vista como si fuera ya como si ya estuviera esto subdividido. Lo voy a quitar aquí la vista edición y se ve como un poco más los polígonos, la activo se ve más suavizada y esto me ayuda a decir, ah, mira, sí me gusta cómo se ve, sí es el resultado que quiero, sin aplicarlo. Ya estás contento con el resultado, te gustó, dices, ¿sabes qué? Con esto puedo trabajar, le das aquí, le das aplicar, ya lo apliqué y ahora sí vamos al modo edición y observa, ya tengo muchísimo más geometría, pero está muy linda porque son quads. Es menos caótica o menos desorganizada. Es una geometría muy linda. Ahora, esto lo exportas a un STL, se te van a volver tris, pero tú ya tienes tu archivo vivo, por así decirlo, que es con el que tú ya vas a poder trabajar para lo que quieras con este mismo modelo, que ya te costó trabajo, ya te tomó tiempo. No sé si por ahí más o menos haya respondido tu pregunta, Adrián. Ay, perdón por los tonteritos, discúlpame. Ok, Perdón. Sí, nada más entonces, ahorita me queda la duda. Entonces, cuando nosotros, o sea, pues digo, nada más como para entender, para que quede claro, 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 ¿verdad? claro, Por lo menos claro. para mí, el hecho de yo hacer un suavizado, eso nada más es meramente digital, a final de cuentas, si lo trasladamos a una impresión, va a ser exactamente la misma impresión que se va a ver como poligonal, ¿no? O como Sí, facetada. sí. Pero ahora bien, con este modificador incrementa el peso del archivo, dado que, bueno, pues ahora sí que en esa subdivisión, pues, si bien es un facetado ordenado, entendemos que de todas maneras sigue siendo un archivo
que sería un peso muy similar al que está con polígonos triangulares, ¿correcto? Digamos, digamos que sí. O sea, digamos que este de acá pesa 50 megas, porque tengo cierta cantidad de polígonos. Cuando yo le aplico el subdivisión, lo que va a hacer es subdividir la geometría que yo tenga, la que yo tenga. Si yo tengo triángulos, tengo engons, tengo la geometría que tenga, la subdivide, sí o sí. Y se va a multiplicar esa geometría, o sea, voy a tener lo que antes era una cara, ahora voy a tener 10 caras, ¿no? Eso sí o sí me va a generar un archivo más pesado. Y esto, digamos que cuando yo lo exporte, lo va a volver en triángulos en el STL. Hay otros formatos que no, que mantienen la geometría, pero el STL me lo va a volver triángulos. Entonces, ya sea que me vuelva, vamos a irnos a las estadísticas para que, ahí está. Tengo aquí 5,747 caras. ¿Esas me las va a volver en triángulos? Sí. Si yo le aplico una subdivisión, voy a tener a lo mejor 15,000. ¿Los va a volver triángulos? Probablemente sí. Y voy a tener un archivo más pesado. Sin embargo, yo aquí es donde ustedes deciden. Dicen, ¿sabes qué? Yo con esto es suficiente porque yo voy a lijar y postprocesar y este me funciona perfecto. Adelante, exportan este y es un archivo que a lo mejor les pesa 10 megas. O dicen, ¿sabes qué? No, yo ya quiero evitarme el postprocesado, que salga lo más liso posible, le aplican el subdivision surface, ahí se ve suavecito, ahí está, le dan en aplicar y mira, tengo 91,000 caras. O sea, se multiplicó muchísimo. Y este va a pesar más, probablemente 10 megas más, por poner un ejemplo, por decir un número. Pero, ¿qué va a pasar? Que aquí ustedes, el trabajo del lijar y de postprocesado se les va a reducir muchísimo, porque ya no se notan los polígonos. Entonces, si, por ejemplo, yo no hacía el postprocesado del dinosaurio y ellos todavía le ponían esta plastilina epóxica porque daban texturas y demás, entonces no era necesario tener esto así de liso. Pero si ustedes ya quieren un producto un poco más final, a lo mejor sí necesitan que tenga que sea menos marcados los polígonos, pero sí va a ser un archivo más pesado, porque tengo más geometría, solo por eso. Sean tris, sean quad, sean los que sea, tengo mayor cantidad de geometría, más polígonos, más bordes, más información. Ahora, el Shade Smooth lo menciono porque en muchos tutoriales que ustedes van a encontrar en Blender, después de modelar, le aplican un shade smooth de personajes, etcétera. Se ve suave, pero realmente mi geometría sigue siendo, como dices, los polígonos que yo tenía inicialmente. Más o menos, Adrián, ¿te contesté tu duda o quedé igual? No, 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 sí, la contestaste. Muchas gracias, Natalia. Muchas Súper, muy gracias. buena pregunta, muy buena pregunta. Muy bien. Entonces, bueno, tiene muchísimas herramientas. No sé si tengan aquí alguna otra duda. ¿Hasta acá? Hola Nati, buen día. Hola, Alex, buen día. Mira, la situación es que yo sé que para aprender lo más importante es la repetición y la práctica. Claro, Quisiera saber si tienes un curso exactamente como los que da Fer, porque realmente con Fer he aprendido bastante, además de que siempre me ayuda cuando tengo dudas. Sí, no sé si tengas ya un curso preestablecido. claro, sí tenemos un curso, justo también se pasó a la nueva plataforma, estábamos en la anterior, a la nueva plataforma ya se pasó. Estamos justo también como subiendo infografías y materiales como que puedan complementar justo para tener ese refuerzo a veces a lo mejor en un guía de las atajos de teclado y demás, empieza desde cero. Sí, sí tenemos, Alex, te mando la información con muchísimo gusto.
Y justo también la atención es así como con Fer, por correo, por WhatsApp y con dudas y llevar de la mano con todos los ejercicios desde lo básico hasta más avanzado. Sí, sí, Alex, te agradezco Ok, mucho tu interés. Claro que sí. perfecto, claro que sí, sí me interesa muchísimo a mí el curso completo. Ah, Sí, perfecto. porque andar buscando, perdón, en YouTube el video que yo necesito me va a costar mucho trabajo. Y yo con la repetición, en un momento yo me acuerdo que hace 3 meses vi que Nati había dicho esto y ya puedo buscar exactamente en mi Claro. curso lo que tú habías dicho. Sí, Claro. por eso para mí es muy importante un curso directamente. Ah, perfecto. Sí, sí, Alex. Y justo algo, bueno, algunas de las ventajas es que toda la información está organizada. La idea es como ir paso a paso, ¿no? Viendo como o sea, yo lo pensé para que vaya como en el flujo, ¿no? Eso por un lado, y que toda la información esté organizada de una forma que se encuentre, porque si en internet hay todo, pero de repente encuentras cosas que sí, pero no, o no funcionan realmente, ¿no? O sea, como que a veces uno, y le dedica mucho tiempo uno, a veces a algo que al final no nos funcionó, ¿no? O no quedó, o ya no está esto y lo otro. Entonces, te agradezco muchísimo, Alex. Sí, claro que sí, yo comparto la información y muchas gracias por el interés. Hecho, muchas gracias a ti, Nati. Gracias. Súper. Entonces, bueno, hasta aquí es como parte de algunas de las herramientas de Blender. Y justo, bueno, para no extendernos más en hoy y que les dé a lo mejor tiempo de descargarlo, instalarlo, empezar a importar sus archivos, ir viendo como cosas que de la interfaz y demás. Vamos a dejarlo hasta hoy. Solo voy a dar unas últimas configuraciones. Y en la próxima masterclass vamos a hacer ya ejercicios prácticos, solo prácticos, ya no vamos a ver como tal todo lo que vimos hoy, ya solo es directo a las herramientas. Entonces, bueno, antes de pasar, vamos a ir aquí a edición y en preferencias tenemos distintas pestañas, ¿no? Que podemos configurar. Entonces, es muy configurable. Y aquí en donde está la sección de interfaz, vamos a ir a esta del lenguaje. Y el lenguaje tenemos, yo lo tengo en español, pero solo la casilla de tooltips. ¿Sale? Tooltips es las descripciones que aparecen cuando yo posiciono mi mouse. Y entonces yo de esta forma, todo está en inglés y solo esta parte. ¿Por qué? Porque la mayoría de conceptos en foros, tutoriales, incluso en español, en inglés y en otros idiomas, la mayoría está la interfaz en inglés. Las herramientas las llaman en inglés y luego es como la familiaridad con eso. Entonces, yo les recomiendo que sea su interfaz en inglés y que cambien el lenguaje en español solo a los tooltips, ¿no? De esta forma, si hay alguna duda, posicionan su mouse y les va a aparecer la descripción en español y más o menos van a saber de qué va esa herramienta sin ningún problema. Entonces, tooltips y de ahí vamos a bajar bueno, aquí hay como una serie de configuraciones. Aquí en Get Extensions, es en donde nosotros instalamos las extensiones. Cuando recién lo instalan y lo abren por primera vez, les aparece una pregunta de si quieren permitir que su Blender acceda a Internet. Le van a decir que, bueno, yo recomiendo que les digan que sí, porque a donde acceden nada más es hacia los repositorios de add-ons de render. De hecho, aquí podemos ver en esta pestaña a dónde está entrando, que es extensiones.blender.org. No es que entre a cualquier lado y no es que cualquiera pueda entrar a tu Blender, sino que más bien permite conectar tu Blender hacia la página para que cuando uno le dé clic en instalar a los add-ons, permita desde aquí, desde esta página o desde esta ventana, instalarlos sin necesidad de hacer más pasos. Los que son add-ons o extensiones de terceros, que son así como particulares
en cuanto a, no importa que sean gratis o de paga, luego ellos, eso sí, te dan un zip, ¿no? Y tú lo descargas a tu computadora y luego lo instalas acá. Pero muchos de los que nosotros ocupamos están aquí. Por ejemplo, el de QRemeshify, este de 3D Print Toolbox, que también la vamos a ver, que es un add-on para que nos va a permitir revisar nuestra malla, si tenemos malla abierta, tenemos malla rota, esa clase de cosas nos permite esta herramienta. Y bueno, aquí los podemos instalar, ¿sale? Y una vez que se instalan, aquí en la sección de add-ons van a estar activados. Los que están con dos personitas significa que son como privados, bueno, particulares o de desarrollo de la comunidad. Y estos de acá de Blender son como los oficiales de Blender. De ahí en la sección de input, este es importante. Si ustedes no tienen teclado numérico, o sea, el bloquecito de números que están en el teclado, que normalmente está del lado derecho, es el bloque, no lo tienen, le puedan clic en emular numpad para que podamos usar los números 1, 3, 7 para ir navegando entre vistas. Si no, o sea, si, más bien, si sí lo tienen, si no es necesario, no lo activen. ¿Por qué? Porque para emularlo ocupa los números que están en la parte superior del teclado. Sin embargo, eso sí nos sirven cuando estamos, bueno, nos sirven para a la hora de escoger si queremos seleccionar vértices, aristas o caras. Esos tres números nos ayudan. Entonces, solo si es necesario, le dan clic en emular numpad, porque hay veces que lo mencionan como pues en los tutoriales y demás. Y uno dice, "Ay, pues le doy clic a lo mejor pues para tener más opciones, pero te limita con el otro funcionamiento. Entonces, solo si es necesario, aquí, emular NumPad. De ahí la navegación. Yo recomiendo tener activo la de Orbit Around Selection y Zoom to Mouse Position. Estas dos normalmente vienen desactivadas, pero yo siento que la navegación se vuelve más amigable con estas dos. Entonces, estaría padre que las probaran desactivadas y luego la probaran activadas y me digan si sienten la diferencia o no. Y de ahí, bueno, en Keymap nosotros podemos escoger como los, cómo funcionan un poco las teclas principales o atajos principales, que son el clic para seleccionar izquierda, ¿no? Antes venía por defecto el derecha, o sea, yo seleccionaba en Blender con el clic derecho. Era muy curioso. Los que son más, digamos, con más antigüedad en Blender en sus orígenes, probablemente tengan este clic derecho activo. Pero bueno, después se cambiaron al izquierdo porque es el que se ocupa normalmente en la mayoría de los programas. Y de ahí tenemos la barra espaciadora para Play, que si ustedes están modelando y le dan play sin querer, empieza la línea del tiempo a avanzar. No se preocupen, vuelvan a presionar pausa o play para que se pause y no pasa nada. Entonces, este es importante, lo menciono porque si cuando instalaron Blender escogieron el clic izquierdo para explorar y de repente ya no saben cómo regresarlo, no pasa nada. Aquí en Keymap es left. Y de ahí vamos a irnos hacia... ¿dónde estás? ¿Dónde estás? System, acá. Perdón, aquí después de Keymap, System. Y aquí en System tenemos esta sección de Undo Steps. Los Undo Steps son los Control Z, es el cuántas veces puedo deshacer la última acción, como cuántas veces me puedo ir hacia atrás. Y normalmente viene creo que en 32 o 36. Yo siempre lo configuro a su mayor, 256 es el tope. Sin embargo, sí es cierto que conforme más tenga más cantidad de control Z, me va a requerir más memoria porque necesita almacenar en su temporal, por así decirlo, más, pues sí, como todas las acciones previas para poder darme ese control Z. Entonces, si su computadora en RAM tiene pocos recursos, déjenlo en poquitos, no pasa nada. Solo pues ténganlo como pues consciente, ¿no? Por así decirlo. Ahora,
varias de las herramientas de Blender me permiten, por ejemplo, el Subdivision Surface. Yo puedo tener un Subdivision Surface en modo vivo, modo activo, sin aplicarlo, y puedo trabajar todo mi programa, todo mi diseño tal, sin aplicarlo. Eso me ayuda a que no tenga que yo arrepentirme eventualmente de ese control Z porque nada más le doy en el X y ya, se cancela, no pasa nada. Entonces, Blender tiene los modificadores, esa gran ventaja en el que son herramientas no destructivas. Entonces, yo puedo tener 10 modificadores aquí que no han cambiado mi geometría definitivamente, sino que están como que vivas, por así decirlo, y que yo las puedo cancelar en cualquier momento sin que afecte mi modelo. O sin que afecte, o sin que tenga que irme al control Z más bien, sin que tenga que regresarme. Entonces Blender tiene esa, para mí es como de sus herramientas más preciosas, que yo puedo tener muchos modificadores, puedo tener mirrors, puedo tener, o sea, puedo tener espejos, puedo tener matrices lineales, circulares, donde se repite ese mismo objeto 30 veces sin que estén ya aplicadas. Yo puedo darle en el X y esa matriz que yo tenía de 50 objetos desaparece y se acabó. No, no tengo que darle control Z o eliminar 50 mallas, no, o sea, son am, herramientas increíbles que me ahorran muchísimos recursos de mi computadora y que me dejan trabajar como súper bien, porque a veces me permite, pues, como decir, ¿sabes qué? No me gustó tanto como es que se veía, lo cambio, lo jalo, lo voy moviendo, acomodando aquí y ya no hay necesidad de estar editando la geometría tan manualmente y artesanalmente, ¿no? Muy bien, y aquí, y bueno, y ya, lo demás no lo vamos a ver ahorita, no se preocupen, solo se aseguran de que aquí esté la opción de auto save preferencias, ¿sale? De auto guardado, para que una vez que ustedes lo cambian, luego si le dan clic aquí, se cierra y se guarda. Y yo quedé de hacer un video para la cuestión de las medidas de las unidades y para que coincida la manera en la que yo exporto tamaño en milímetros con la salida hacia el laminador, porque a veces cuando exportamos así como está, cuando lo hablo en el laminador me aparece que está escalado al 1000%. Yo no tengo ningún problema con eso, la verdad no me afecta, pero para que sea como que se evite ese paso y que podamos guardar también nuestro archivo este, mm, ¿cómo se llama? Nuestro archivo inicial varias veces, ¿sale? Y que, bueno, una vez y que podamos abrirlo varias veces. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase junto con ejercicios prácticos. Voy a dejar de compartir. Y pues les agradezco mucho su tiempo, gracias por andar por acá, por tomarse estas horitas de su sábado, muchas gracias. Cualquier cosa, pueden escribirme a los canales, subiré la repetición, al ratito le mando el enlace a Fer y seguimos en contacto, nos vemos en la siguiente clase, un abrazo a todos, muchas gracias por andar por acá